En 1985, un sacerdote de 52 años, con mirada profunda y porte solemne, desapareció sin dejar rastro alguno en un antiguo monasterio en las montañas de los Pirineos. Aquella noche lluviosa, mientras recorría los pasillos oscuros, nadie imaginó que su silueta sería la última que se vería. Algunos monjes hablaron de una huida voluntaria, mientras otros susurraban sobre algo mucho más oscuro, algo oculto en las entrañas del monasterio. Durante 40 años, el misterio quedó sin respuesta, y el caso se desvaneció como el eco de una plegaria olvidada. Pero en 2025, un explorador urbano, en su búsqueda de lo prohibido, grabó algo que cambiaría todo. Lo que encontró en las catacumbas del monasterio reabrió el caso, revelando detalles que aún hoy desafían la comprensión. ¿Qué sucedió realmente aquella noche? Te invitamos a sumergirte en este misterio, y mientras lo haces, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más historias como esta. El monasterio de San Vicente, enclavado en lo profundo de los Pirineos, había sido un refugio de paz y oración durante siglos. La construcción, antigua y desgastada por el paso del tiempo, parecía desafiar la misma naturaleza, resistiendo lluvias torrenciales, vientos huracanados y la inexorable erosión de los años. Era un lugar aislado, rodeado por bosques densos y montañas que parecían devorar las voces humanas. Pero allí, en ese lugar apartado, el padre Esteban se encontraba en su propio proceso de búsqueda espiritual. El sacerdote, de 52 años, no era como los demás monjes del monasterio. Mientras sus compañeros se dedicaban al trabajo en la huerta o a la oración, Esteban pasaba largas horas en su celda, sumido en la reflexión. Su rostro, marcado por la serenidad de los años, reflejaba una vida de dedicación y sacrificio, pero también de una cierta melancolía. Sus ojos profundos y penetrantes parecían esconder algo más, algo que sus compañeros de orden intuían, pero jamás se atrevían a preguntar. Su sotana negra siempre estaba impecable, casi como si fuera parte de su ser, y su andar era solemne, casi etéreo. Había algo en él que parecía estar más allá de lo mundano, algo que atraía a aquellos que lo observaban, pero también les dejaba una sensación inquietante, como si su presencia no encajara del todo en ese monasterio tan alejado del mundo. Durante años, Esteban había mantenido su rutina con disciplina. Se levantaba temprano para las oraciones, pasaba las tardes en silencio y solo en la noche se entregaba a una introspección profunda. Algunos de sus compañeros, sobre todo el hermano Hugo, el más joven, observaban con cierta preocupación la forma en que Esteban parecía alejarse más y más de los demás, como si el monasterio no fuera suficiente para satisfacer su alma inquieta. Sin embargo, nadie se atrevió a cuestionar su comportamiento. Era un hombre sabio, respetado, y su dedicación a la fe nunca había estado en duda. La noche del 2 de noviembre de 1985 marcó el inicio del misterio. Era una noche oscura y lluviosa. El viento golpeaba con fuerza las paredes de piedra del monasterio, y los monjes se encontraban reunidos en la capilla para una misa especial por el Día de los Fieles Difuntos. Fue durante esa misa que Esteban, en lugar de unirse al resto de sus compañeros, desapareció. Nadie lo vio abandonar la capilla y nadie lo vio entrar a su celda. Su ausencia fue notada al final de la misa, cuando el hermano Hugo, al ir a buscarlo, descubrió que su habitación estaba vacía, sin ninguna pista de su paradero. Al principio, los monjes pensaron que podría haber huido. Después de todo, Esteban nunca había sido alguien que se adaptara completamente a las reglas del monasterio, y algunos murmuraban que había hablado de abandonar su vida monacal en varias ocasiones, buscando respuestas fuera de los límites de su fe. Sin embargo, aquellos que conocían más profundamente su carácter no podían imaginarlo tomando esa decisión tan abruptamente. Algo no encajaba. El hermano Hugo, preocupado por la situación, recorrió todo el monasterio en busca de Esteban. Recorrió los pasillos húmedos, las pequeñas capillas secundarias y los jardines exteriores, pero no encontró nada. En la capilla, el altar permaneció iluminado por las velas derretidas, una escena que en ese momento parecía solo una imagen de un día más en el monasterio. Sin embargo, a medida que pasaban las horas y Esteban no regresaba, el ambiente comenzó a cambiar.
La lluvia continuaba cayendo con fuerza y la sensación de inquietud se apoderó de los monjes. No había señales de lucha ni indicios de que algo anormal hubiera ocurrido, solo la misteriosa desaparición del sacerdote. A la mañana siguiente, se dio aviso a las autoridades locales. La policía, al principio escéptica, organizó una búsqueda. Equipos de rescate fueron enviados para explorar los bosques cercanos y los acantilados que rodeaban el monasterio, pero lo que encontraron fue nada menos que desconcertante. No había rastro alguno del padre Esteban. Nadie había visto nada extraño en los días previos a su desaparición. Sus efectos personales seguían en su celda, incluidos sus libros de oración, su sotana y su diario personal, que no revelaba ningún indicio de que estuviera pasando por alguna crisis emocional o espiritual. El misterio solo se profundizó. El tiempo pasó, y con él, las esperanzas de encontrar al padre Esteban se desvanecieron. Las investigaciones oficiales se cerraron sin avances, y el caso fue archivado como una desaparición sin resolver. A pesar de que algunos monjes insistieron en que algo más siniestro debía estar detrás de su desaparición, nadie pudo dar una explicación definitiva. La historia del padre Esteban se convirtió en una leyenda, un eco lejano que los monjes susurraban entre sí en las noches más oscuras. Sin embargo, 40 años después, un hombre que nunca había oído hablar del caso del sacerdote llegó al monasterio. Este hombre, un explorador urbano conocido por documentar lugares abandonados y misteriosos, había oído hablar del monasterio de San Vicente en sus círculos de exploradores. Decidió visitarlo, no solo por el interés histórico que representaba, sino también por la oscuridad que envolvía su historia. En su grabación, que se volvió viral en Internet, se ve claramente cómo el explorador recorre pasillos y estancias del monasterio. Con cada paso, la atmósfera se vuelve más densa, como si el propio lugar se hubiera impregnado de una energía oscura. Al principio, las imágenes parecen ser de un monasterio olvidado por el tiempo, pero al llegar a las catacumbas subterráneas, algo cambió. El explorador encontró una puerta sellada cubierta con símbolos extraños, algunos invertidos como si alguien hubiera intentado ocultar algo a propósito. La puerta, a pesar de ser visible en antiguos mapas del monasterio, nunca había sido abierta. Dentro, lo que encontró fue aún más perturbador. En la oscuridad, halló vestigios de tela litúrgica, ennegrecida por el paso de los años, y un altar improvisado rodeado por velas derretidas. La sensación de claustrofobia era palpable. El explorador, con el corazón acelerado, filmó cada rincón, pero lo que más lo sorprendió fue lo que encontró en el centro de la sala. Un cuerpo momificado, en una postura rígida y envolvente, con la piel arrugada y desintegrada por el paso de los años. El cuerpo estaba rodeado de símbolos religiosos, y lo más inquietante, según los expertos que más tarde analizaron el video, fue la forma en que el sacerdote estaba colocado, en una especie de ritual solitario, rodeado por los restos de velas. Sin embargo, la sorpresa mayor llegó al descubrir cómo había muerto. Los análisis post-mortem realizados en el cadáver revelaron que la causa de la muerte fue asfixia. Los gases acumulados en el espacio sellado, producto de una larga exposición sin ventilación, habían matado al sacerdote. Todo indicaba que el padre Esteban había quedado atrapado en ese lugar durante un ritual que, en su desesperación, realizó en soledad. Las velas derretidas alrededor de su cuerpo indicaban que había permanecido allí por días, si no semanas. ¿Qué ocurrió realmente esa noche de 1985? ¿Fue el padre Esteban víctima de un ritual que salió mal o estaba buscando respuestas en un camino más oscuro? ¿Por qué desapareció sin dejar rastro y por qué volvió a ser encontrado 40 años después en tan extrañas circunstancias? Queremos saber qué opinas. ¿Qué piensas sobre esta misteriosa desaparición? ¿Crees que fue un accidente o algo mucho más siniestro? Déjanos tu comentario aquí abajo. Cuéntanos desde qué lugar del mundo estás viendo este video. Y si te ha intrigado esta historia, no olvides darle like y suscribirte para no perderte más misterios como este. La última noche de vida conocida del padre Esteban comenzó como cualquier otra en el monasterio de San Vicente. Pero a medida que la tormenta se desataba en el exterior, algo en el aire parecía cambiar. Los monjes, como siempre, se reunieron en la capilla para la misa del Día de los Fieles Difuntos,
una ceremonia solemne que se celebraba con rituales casi olvidados. Durante la misa, los cánticos se alzaron en la capilla, resonando en las paredes de piedra, mientras la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza. La atmósfera era pesada, la sensación de espiritualidad tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Sin embargo, algo había cambiado en el padre Esteban, algo que no pasó desapercibido para aquellos que lo conocían. El hermano Hugo, el más joven del monasterio, observó con una inquietud creciente cómo Esteban no se unió al resto en el altar. El sacerdote, normalmente en primer plano, siempre un pilar de la fe en esos momentos, esa noche se quedó en su asiento, mirando al altar con una expresión que parecía más distante que nunca. No era una expresión de cansancio o meditación profunda, sino más bien de una preocupación interna, algo que perturbaba su alma. Hugo pensó que estaba viendo algo que nunca había visto antes en el padre Esteban. Una sombra de duda, de búsqueda desesperada. La tormenta rugía afuera, pero dentro del monasterio parecía haber una calma inquietante que envolvía todo. Al concluir la misa, los monjes comenzaron a dispersarse, como es habitual. La lluvia, lejos de amainar, solo aumentaba. Las gotas de agua repiqueteaban contra el techo de la capilla y se deslizaban por las paredes de piedra como si intentaran penetrar en el interior de esa antigua construcción. En ese momento, Hugo decidió ir en busca del padre Esteban, algo que no era usual. Esteban generalmente siempre era el primero en retirarse a su celda, pero esa noche no era así. Hugo, al principio, pensó que simplemente se había quedado rezando o meditando en alguna de las pequeñas capillas del monasterio. Pero después de varios minutos de búsqueda sin éxito, su preocupación comenzó a crecer. Revisó la capilla nuevamente. Caminó por los pasillos oscuros, pero no había señales del sacerdote. Las velas encendidas aún iluminaban el altar y el incienso flotaba en el aire, llenando la capilla con su aroma penetrante. Sin embargo, la ausencia de Esteban se sentía cada vez más extraña, como si todo el monasterio estuviera en silencio, expectante. Hugo se apresuró a recorrer las estancias del monasterio, subió por las escaleras que conducían a los pasillos superiores y finalmente llegó hasta la celda de Esteban. Lo que encontró allí fue más desconcertante aún. La puerta de la celda estaba cerrada, pero la luz se filtraba por debajo, como si alguien estuviera dentro. Hugo golpeó suavemente, esperando una respuesta. Ninguna. Golpeó de nuevo, esta vez con más fuerza, pero aún no hubo respuesta. Al abrir la puerta, la celda estaba vacía. Los libros de oración de Esteban seguían en su mesa, su sotana negra colgaba en el ropero, perfectamente doblada. No había señales de que alguien hubiera salido apresuradamente. El silencio en la celda era absoluto, como si el sacerdote nunca hubiera estado allí. La sensación de angustia se apoderó del hermano Hugo. Algo no cuadraba. La celda estaba en completo orden. No parecía haber sido abandonada de forma intempestiva, pero Esteban no estaba allí. ¿Había salido a alguna parte, en medio de la tormenta? La idea era absurda, pero la mente del joven monje no podía dejar de pensar en las posibles explicaciones. De regreso a la capilla, Hugo trató de calmarse, pero la sensación de incomodidad seguía creciendo. La misa había terminado, los demás monjes ya se habían retirado, pero una sensación de vacío se cernía sobre el monasterio. Hugo, sintiendo una creciente inquietud, decidió salir en su búsqueda. Lo primero que hizo fue ir al jardín exterior, pero la lluvia era torrencial. Se adentró en los senderos empapados buscando alguna señal de Esteban, pero no encontró nada. La oscuridad de la noche se volvía más densa, y el monje caminaba en solitario, buscando entre las sombras del monasterio. Ningún sonido rompía el silencio, salvo el de la lluvia que caía sin cesar. Al borde de la desesperación, Hugo regresó a la entrada principal del monasterio. En ese momento, pensó que lo mejor sería esperar hasta el amanecer, pero algo lo impulsó a investigar más a fondo. Decidió recorrer las antiguas habitaciones del monasterio, aquellas que estaban alejadas del ala principal y que, por lo general, nadie solía visitar. Al atravesar los pasillos en sombras, se encontró con una puerta cerrada que no había notado antes. La madera estaba gastada, y los símbolos tallados en ella no eran familiares para él. Era una puerta que había permanecido oculta a la vista, quizás olvidada por años. Al intentar abrirla, la puerta cedió con un crujido,
y al otro lado el aire parecía más denso, más pesado. Con una linterna en mano, Hugo descendió por una escalinata estrecha que lo condujo a una sala subterránea. La humedad de las paredes estaba impregnada en el aire, y el olor a tierra mojada era abrumador. Pero lo que más llamó su atención fue el altar improvisado en el centro de la sala, rodeado por velas derretidas y restos de tela litúrgica. Hugo, temblando, se acercó con cautela. Entre las sombras en el centro de la sala, lo que vio lo dejó sin palabras. Allí, tendido sobre el suelo, estaba el cuerpo del padre Esteban, en una postura rígida, como si hubiera sido dejado allí en un momento de gran desesperación. El cuerpo parecía haber estado allí durante mucho tiempo. Las velas que lo rodeaban ya no ardían, pero la cera derretida seguía formando extrañas figuras en el suelo. Hugo, al acercarse, notó algo más extraño. Los ojos del sacerdote estaban cerrados, pero su rostro, aunque en estado de descomposición, aún conservaba una cierta paz, como si hubiera llegado a algún tipo de resolución en sus últimos momentos. El hermano Hugo retrocedió sin aliento, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. No entendía qué estaba sucediendo, pero sabía que el misterio no era algo que pudiera resolver solo. El aire en la sala parecía denso, lleno de una energía inexplicable, y Hugo sintió que algo lo observaba desde las sombras. El descubrimiento de este altar oculto, este ritual extraño, parecía ser la clave para entender la desaparición del padre Esteban. La pregunta que nadie había podido responder durante 40 años ahora se abría ante Hugo, y con ello, ante el mundo. ¿Qué sucedió esa noche de 1985? ¿Por qué Esteban había buscado respuestas en lo más profundo de ese monasterio olvidado? Este misterio, que hasta entonces había estado en las sombras, estaba empezando a salir a la luz, pero con ello nacían más preguntas que respuestas. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que el padre Esteban estaba buscando algo más allá de la fe? ¿Qué crees que estaba haciendo en ese lugar, rodeado de símbolos y rituales? Déjanos tu opinión en los comentarios, comparte tus teorías con nosotros y no olvides darle like al video si te está intrigando esta historia. También, si aún no lo has hecho, suscríbete para más misterios como este. ¿Qué secretos guardan los monasterios antiguos? ¿Es este solo el principio de una verdad mucho más oscura? Cuando el padre Esteban desapareció aquella lluviosa noche de 1985, los primeros días de la búsqueda fueron intensos, pero pronto, la sensación de desolación comenzó a apoderarse de todos. Los monjes del monasterio, en su mayoría hombres de fe y carácter sólido, no podían entender cómo una figura tan respetada podía simplemente desvanecerse sin dejar rastro alguno. Los primeros en intervenir fueron los miembros más cercanos del monasterio, como el hermano Hugo, que pronto se vio acompañado por otros monjes en la búsqueda. Ellos revisaron una y otra vez las habitaciones, los pasillos, los jardines y el mismo monasterio, pero no hubo señales, ninguna pista. Días después, cuando la preocupación se convirtió en desesperación, se pidió ayuda a las autoridades locales. La policía de la región llegó al monasterio con una fuerza de trabajo reducida, dada la lejanía y el aislamiento del lugar. Inicialmente, se pensó que Esteban podría haber sufrido un accidente o que había caído en uno de los barrancos cercanos, pero no se encontró rastro alguno de su paso por el bosque ni en los alrededores del monasterio. Al principio, las búsquedas eran intensas. Equipos de rescate rastreaban el terreno, las montañas cercanas eran recorridas y se llevaron a cabo investigaciones en los pocos pueblos cercanos. Sin embargo, a medida que pasaban los días y las semanas, la esperanza de encontrarlo con vida se desvaneció. La policía local, aunque bien intencionada, se encontró rápidamente con la dificultad de coordinar una operación en ese terreno tan inhóspito y remoto. La tormenta que había azotado el monasterio esa noche había dejado el terreno resbaladizo y la visibilidad era reducida. La combinación de estos factores hizo que la búsqueda fuera ineficaz. A pesar de los esfuerzos, el monasterio parecía ser un lugar extraño para la policía, casi fuera de su alcance. Las pistas no se hallaban y las intervenciones de los expertos en desapariciones no lograron arrojar ningún indicio relevante. Con el paso del tiempo, los esfuerzos por encontrar al padre Esteban se fueron reduciendo, a pesar de que algunos de los monjes
insistían en que algo extraño había ocurrido, algo que no podía explicarse como una simple desaparición. El hermano Hugo, especialmente, se sentía perturbado. Aunque la búsqueda había fallado, él no podía deshacerse de la sensación de que había algo mucho más siniestro detrás de la desaparición. Durante sus largas noches de vigilia, Hugo no pudo evitar preguntarse si el monasterio guardaba secretos que no querían ser revelados. El hecho de que Esteban hubiera desaparecido en medio de un ritual tan extraño, sumado a la condición de su celda perfectamente ordenada, le hacía pensar que el sacerdote no simplemente se había escapado. En los primeros meses tras la desaparición, las autoridades locales desistieron en gran medida de la investigación, debido a la falta de pruebas, y el caso fue archivado en el olvido. A pesar de que algunos monjes seguían buscando respuestas, las voces que hablaban de algo siniestro en el monasterio se desvanecieron rápidamente. Con el paso del tiempo, la vida en el monasterio continuó, pero la desaparición del padre Esteban quedó como una sombra que nunca terminó de disiparse. Nadie volvió a hablar de él con la misma intensidad que al principio. Para los monjes restantes, la situación comenzó a normalizarse. No podían negar la tristeza que les había dejado la desaparición de uno de los suyos, pero las tareas cotidianas volvieron a tomar el protagonismo. El hermano Hugo, aunque no podía olvidar la inquietante sensación que le dejó la desaparición, se dedicó a seguir adelante con su vida dentro del monasterio. Sin embargo, dentro de él persistía una duda constante. ¿Realmente había huido Esteban? ¿O estaba ocurriendo algo mucho más oscuro en ese monasterio que nadie estaba dispuesto a enfrentar? Años pasaron y la vida continuó. La historia del padre Esteban se convirtió lentamente en una leyenda local, algo que los monjes susurraban entre ellos, pero que nunca volvieron a investigar con la seriedad que merecía. La desaparición de Esteban fue puesta en un rincón de la memoria colectiva del monasterio, y así el misterio quedó sin resolver, hasta que un hecho inesperado ocurrió 4 décadas después. En 2025, un explorador urbano llamado Alejandro Ríos, conocido por sus documentales sobre lugares abandonados, decidió visitar el monasterio de San Vicente. Ríos no tenía idea de la historia del padre Esteban. Era simplemente uno de los muchos lugares misteriosos que había planeado explorar para sus seguidores en redes sociales. Con una cámara en mano, comenzó su expedición en las ruinas del monasterio, caminando por sus corredores oscuros y las habitaciones vacías, como tantas veces lo había hecho en otros lugares olvidados por el tiempo. Sin embargo, lo que encontró en el monasterio no solo lo sorprendió, sino que también desenterró viejos fantasmas que nadie había querido enfrentar. Cuando llegó a las catacumbas, Ríos se topó con una puerta sellada que nunca antes había sido mencionada en los informes históricos. La puerta estaba cubierta de símbolos extraños, muchos de ellos invertidos, un detalle que llamó su atención inmediatamente. No era una puerta común. Después de un par de intentos, logró abrirla y al otro lado encontró lo que él mismo describiría como una sala oculta, algo completamente ajeno al monasterio que había conocido. La escena que Ríos filmó es perturbadora. En la oscuridad de la sala subterránea, encontró vestigios que pertenecían claramente a algún tipo de ritual. Restos de tela litúrgica, ahora ennegrecida por el paso del tiempo, y velas derretidas formaban un altar improvisado en el centro. Pero lo más inquietante fue el hallazgo de un cuerpo momificado, tendido entre las sombras. Ese cuerpo, que pronto se confirmaría como el del padre Esteban, estaba rodeado de símbolos religiosos, algunos invertidos, como si hubiera estado inmerso en un acto ceremonial oscuro y desesperado. La escena era desconcertante. Esteban no solo había desaparecido en el monasterio. Su desaparición parecía haber estado ligada a un ritual que jamás debió ser llevado a cabo. El explorador no tardó en darse cuenta de que lo que estaba filmando era mucho más que un simple hallazgo arqueológico. Era una respuesta a un misterio que había perdurado durante 40 años. Sin embargo, la verdad detrás de la muerte del padre Esteban estaba lejos de ser clara. ¿Había muerto en un ritual accidental? ¿O había buscado algo mucho más siniestro en ese monasterio olvidado? ¿Qué opinas tú?
¿Crees que la desaparición del padre Esteban fue parte de un ritual secreto que salió mal? ¿O hubo algo aún más oscuro en juego? Déjanos tus teorías en los comentarios. No olvides darle like si esta historia te tiene intrigado y suscríbete para no perderte más misterios como este. También, ¿dónde nos estás viendo? Cuéntanos desde qué parte del mundo te ha llegado esta historia. Las preguntas alrededor de la desaparición del padre Esteban y su posterior hallazgo son muchas, y las respuestas, al parecer, siempre se desvanecen en la niebla de lo inexplicable. Con cada detalle encontrado en el monasterio de San Vicente, nuevas teorías emergen, pero ninguna logra darle un cierre definitivo a este enigma. Las diferentes explicaciones que surgen sobre lo que sucedió realmente aquella noche se entrelazan de una forma tan compleja que nos hacen preguntarnos si alguna vez sabremos la verdad completa. ¿Un accidente? Una teoría plausible es que el padre Esteban estuvo buscando algo fuera de lo común. Como se mencionó antes, su comportamiento había cambiado con el tiempo y su creciente obsesión con la fe, unida a su deseo por encontrar respuestas, pudo haberlo llevado a practicar un ritual solitario. Quizás, atrapado en la oscuridad de la sala subterránea, el sacerdote intentó realizar algún tipo de invocación o ceremonia religiosa con la esperanza de alcanzar una revelación divina. Pero la falta de ventilación y los gases acumulados en el ambiente pudieron haberlo asfixiado, llevando a su muerte accidental. El escenario que el explorador urbano grabó parece señalar a un intento desesperado por encontrar respuestas a una fe que ya no le daba consuelo. Sin embargo, algo no encaja en esta teoría. ¿Por qué un sacerdote con tantos años de devoción recurriría a un ritual tan peligroso? ¿Qué lo empujó a buscar algo más allá de su conocimiento teológico? ¿Un crimen encubierto? Otra posibilidad es que lo que ocurrió fue mucho más oscuro, un crimen oculto bajo la fachada de un monasterio religioso. Algunos sostienen que Esteban pudo haber descubierto algo perturbador, algo que los demás monjes no querían que se supiera, y que la verdad sobre su desaparición fue cuidadosamente ocultada. Tal vez, el ritual que practicó Esteban no fue solo una búsqueda personal, sino una forma de intentar desentrañar secretos más siniestros. ¿Qué secretos guardaba realmente el monasterio? Los símbolos invertidos, las telas litúrgicas arrugadas y la postura en la que fue encontrado podrían estar relacionados con prácticas más oscuras que van más allá de lo que cualquiera de los monjes habría esperado o permitido. El hecho de que Esteban quedara atrapado en ese ritual y no pudiera escapar a tiempo podría ser el resultado de una situación mucho más peligrosa de lo que parece a simple vista. Pero si esta es la verdad, ¿quién estuvo detrás de su trágico destino? ¿Fenómeno inexplicable? Finalmente, algunos sugieren que la desaparición y la muerte del padre Esteban no fueron producto ni de un accidente ni de un crimen, sino de un fenómeno mucho más allá de la comprensión humana. La sensación de que algo oscuro y extraño se encuentra en los pasillos del monasterio es palpable. ¿Y si el monasterio, con su historia centenaria, guardaba algo mucho más antiguo que los propios monjes? Algo que no debía ser desenterrado. El descubrimiento de la sala oculta, junto con los símbolos inusuales y la energía pesada que rodeaba la escena, podría ser indicativo de algo sobrenatural, algo relacionado con poderes más allá de la comprensión de los seres humanos. ¿Podría el padre Esteban haber sido víctima de una fuerza desconocida que lo empujó a su muerte? Algunos, al ver el video del explorador, han comentado que la atmósfera en la sala subterránea es tan densa que podría haber alterado la mente y el cuerpo del sacerdote. Tal vez nunca sabremos si la desaparición fue solo una consecuencia de su propia obsesión o si hubo algo más allá de lo físico que lo atrapó en ese destino trágico. La reflexión final. Lo que es claro, sin embargo, es que la desaparición y posterior hallazgo del padre Esteban nos deja con una pregunta abierta, con una reflexión que va mucho más allá de este caso específico. ¿Qué nos lleva a buscar más allá de los límites de nuestra comprensión, de nuestra fe, que estamos dispuestos a sacrificar en nuestra búsqueda por respuestas, por encontrar algo más grande que nosotros mismos? El padre Esteban, en su búsqueda solitaria y desesperada, nos recuerda que a veces los seres humanos
Estamos dispuestos a ir más allá de los límites de lo conocido, con la esperanza de hallar lo que no podemos ver, lo que no podemos entender. Pero también nos enseña que hay lugares y secretos que no deben ser desenterrados, que hay rituales que no deben ser realizados y que algunas preguntas tal vez nunca deban ser respondidas. Mientras la investigación sobre la desaparición del padre Esteban permanece sin resolver, lo único que nos queda es reflexionar sobre el misterio, sobre lo que ocurre cuando los seres humanos se enfrentan a lo desconocido. Es un recordatorio de que, aunque creamos tener el control sobre nuestras vidas y nuestro entorno, siempre existen fuerzas más grandes, más allá de lo que podemos ver, que operan en las sombras. Y ahora, te invitamos a ti, espectador, a compartir tu propio pensamiento sobre este caso. ¿Qué crees que realmente sucedió con el padre Esteban? ¿Fue un accidente, un crimen o algo mucho más allá de lo que los ojos pueden ver? Deja tu opinión en los comentarios y cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás mirando. Queremos saber qué piensas. Si te ha intrigado este misterio, no olvides darle like a este video y suscribirte para seguir explorando más historias como esta. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras investigaciones. El misterio nunca acaba y cada uno de nosotros tiene una pieza del rompecabezas. ¿Estás listo para descubrir lo que está oculto?